Es un gusto poder participar con ustedes del Congreso de Investigación de la División Interamericana. Aquí desde Argentina les doy un saludo. Quisiera introducirme en este tema muy importante que es sobre el castigo y la destrucción de los impíos en la escatología del Antiguo Testamento, refiriéndome a un ensayo que se escribió sobre el infierno en el Antiguo Testamento, escrito por Daniel Block. Y él dijo lo siguiente: ¿qué enseña el Antiguo Testamento sobre el infierno? La respuesta simple a esta pregunta es muy poco. Ahora surgen otros interrogantes. ¿Qué es el infierno y a qué hizo referencia con respecto al infierno? Si se refirió al castigo consciente, eterno del pecador cuando muere, tiene razón. La Biblia directamente, la Biblia hebrea, no habla nada al respecto, porque al tener una cosmovisión antropológica monista, la persona cuando muere deja de existir, no va a ningún lado, entonces no tiene un castigo. Por otro lado, si se refiere al infierno como un lugar de castigo, un lugar de destrucción, la Biblia hebrea hace mucha referencia a este tema. Y por eso quisiera en esta ocasión compartir con ustedes algunos aspectos fundamentales teniendo en cuenta el planteamiento del problema. Por eso algunas preguntas importantes a resolver. ¿Qué dice la escatología del Antiguo Testamento con respecto al castigo y destrucción de los impíos? ¿Apoya la teología del Antiguo Testamento un sufrimiento consciente y eterno para los pecadores? Y también podríamos preguntarnos, ¿presenta una segunda oportunidad post-mortem para la salvación de los malos? Son escasos los estudios específicos referentes al castigo y la destrucción de los impíos en la Biblia hebrea. Por eso es necesario que establezcamos también una relación entre la escatología del Antiguo Testamento y el Nuevo sobre esta temática, ya que nos ayudará a aclarar los conceptos expresados por Jesús y también el Apocalipsis. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Explorar la tipología de ciertos relatos punitivos de la Biblia hebrea, destacar las expresiones poéticas y también en los libros, en la literatura sapiencial referentes a este tema, analizar y sistematizar los oráculos divinos que integran una realidad futura de castigo y destrucción para los impíos, y proponer la importancia y la relación entre la escatología del castigo y destrucción del Antiguo Testamento con la del Nuevo, teniendo en cuenta que la primera es el fundamento de la segunda. Por eso vamos a introducirnos con los eventos tipológicos de la destrucción futura. Y para eso vamos a definir qué es la tipología. Y Richard Davidson dijo que puede definirse como el estudio de personas, eventos o instituciones en la historia de la salvación, las cuales Dios señaló específicamente para prefigurar predictivamente su cumplimiento antitípico escatológico en Cristo y en las realidades originadas por Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento presenta algunos eventos escatológicos, tipológicos, que nos van a ayudar a entender. En primer lugar, el diluvio universal. La acción de Dios, la justicia de Dios se vio justamente realizada en el diluvio, en esta catástrofe, ¿no? A causa de los pecados de la humanidad. Otro evento que va a marcar justamente un paradigma de la justicia, el accionar de Dios sobre los pecadores, es el castigo de Sodoma y Gomorra. También tenemos el castigo y la destrucción de Datán, Corea, Abiú y todo su séquito. Y podríamos tomar también otro evento tipológico que es la destrucción de los cananeos en la conquista de la tierra prometida. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta al estudiar este tema son las profecías de castigo y destrucción que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es importante analizar el día del Señor. El día del Señor es justamente un aspecto fundamental donde Dios pondrá fin al pecado y a los pecadores para redimir a su pueblo. En ese día el Señor
cobrará venganza y dará retribución a cada uno de acuerdo a lo que hayan hecho. Por eso es clave esta comprensión, porque hay varios sucesos y a varias naciones donde el Señor hace referencia a este día, ¿no? Es también clave que podamos comprender el castigo y la destrucción de Babilonia. Tanto Isaías como Jeremías predijeron la destrucción de esta nación que se convierte en una referencia a los enemigos de Dios, a una nación opresora contra el pueblo del Señor, y el Señor ejecutará su justicia y la destruirá. Por otro lado, Isaías capítulo 34 también nos habla de la destrucción futura de Edom, ¿no? En su momento. Y esta es muy importante porque aquí encontramos referencia al castigo de un fuego que arderá día y noche, donde los pecadores justamente serán castigados con fuego y azufre, que luego van a ser referencias, ¿no? En el Apocalipsis. También es importante tener en cuenta el castigo y la destrucción de los reyes de Babilonia y de Tiro. Las profecías que se encuentran en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que hacen referencia a estos dos reyes que van a cobrar un valor universal y tipológico, haciendo referencia a Satanás, quien también dice allí que va a ser destruido, ¿no? Va a ser destruido de manera definitiva. Y también encontramos el castigo y la destrucción del anticristo en Daniel. Entonces van a ser las bases para luego lo que se va a ver en el Nuevo Testamento. Pero no debemos olvidar diferentes expresiones en lo que es el castigo a Israel y sobre todo a Judá y Jerusalén. Y aquí encontramos muchas referencias en el Antiguo Testamento sobre un fuego que no se apaga, que es una clara expresión, ¿no? Retórica sobre la destrucción definitiva y el juicio del Señor de manera total contra estas ciudades. Por eso el fuego que no se apaga no es una referencia a un fuego que arde eternamente, sino que es la referencia al castigo de Dios que no volverá atrás y donde no habrá otra oportunidad. Luego podemos hacer referencia al castigo y la destrucción en los salmos. Encontramos varias referencias en el Salmo 1, donde dice que los impíos perecerán, serán como el tamo arrebatados, no por el viento. En el capítulo 2, versículo 9, también encontramos la referencia de que los impíos perecerán. Pero hay un salmo de manera clara y concisa, que es el capítulo 37, donde existen varias referencias a la futura destrucción de los impíos, mientras que los redimidos gozarán de la tierra y disfrutarán de la herencia de Jehová. Allí encontramos, por ejemplo, referencias al ser cortado, encontramos otras imágenes poéticas de que van a ser consumidos como la grasa, van a ser disipados, ¿no? Y van a ser cortados también como el pasto. Dice el capítulo 37, versículo 10, que de aquí a poco el impío no estará más. Por eso es que es un capítulo que es interesante profundizar, ¿no? Y hace referencia a un futuro también, ya que los verbos se encuentran en referencia futura. Después tenemos varios otros salmos que nos demuestran la inexistencia y la destrucción total de los impíos. Capítulo 9, versículo 5 dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. La expresión Baed Leolam es una expresión que es importante para futuras investigaciones desarrollar, ya que en la Septuaginta se tradujo como expresión por los siglos de los siglos. Entonces es una referencia a lo que se ve después en Apocalipsis, cuando se habla de la tortura de los impíos por los siglos de los siglos. Lo mismo capítulos 83, versículo 17 del libro de los Salmos, dice: sean afrentados y turbados para siempre. Ahí encontramos nuevamente que dice que los impíos van a ser deshonrados y perecerán. Capítulo 92, versículo 7 dice que si bien los malvados florecen como las malas hierbas, lo único que les espera es eterna
destrucción. Nuevamente vemos aquí que el destino de los impíos es su destrucción y no una tortura consciente por los siglos de los siglos, sino que lo que va a ser por los siglos de los siglos o va a ser algo eterno es justamente su destrucción. Luego en la literatura sapiencial encontramos que también se habla mucho sobre la destrucción final de los malvados. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, donde dice que perecerán por el aliento de Dios y por el soplo de su ira serán consumidos. Proverbio 19:9 dice que el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras perecerá. Proverbios 21:28 dice que el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Y hay otros textos más que son necesarios profundizar para poder entender que el destino final de los impíos es su destrucción. Para ir concluyendo, es importante tomar las referencias del Antiguo Testamento para poder comprender luego las expresiones de Jesús cuando Él habla del fuego eterno, cuando habla del fuego que no se apaga y donde serán consumidos, también en la referencia a la Jena, que es justamente el valle de Hinnom y un lugar donde las profecías del Antiguo Testamento destacan que va a ser un lugar de castigo para los apóstatas israelitas, los gusanos devorando cadáveres, sobre todo Marcos, que hace una referencia a Isaías 66:24, que no, por cuestiones de tiempo no pudimos desarrollar, pero en la investigación escrita está. Y luego también tenemos Apocalipsis, ¿no?, donde hace alusión a la destrucción de Babilonia. El profeta toma justamente las alusiones de Isaías y Jeremías, como también toma la destrucción de Edom como modelo que va a tomar en Apocalipsis 14. Luego tenemos el fuego que arde por los siglos de los siglos, ¿no? Una referencia a los salmos y las expresiones hebreas, ¿no?, que hacen referencia a una destrucción y no a una tortura. Y luego el lago de fuego y azufre con la segunda muerte, que también nos hace referencia a que arderá por los siglos de los siglos. Entonces necesitamos sentar las bases escatológicas, teológicas de las referencias del Antiguo Testamento para poder comprender bien la teología del Nuevo Testamento. Muchos teólogos, cuando uno estudia el tema del infierno, toman principalmente los escritos apócrifos, pseudoepigráficos, rabínicos, para poder apoyar la creencia tradicional del infierno. Pero ya el Antiguo Testamento nos hace una clara referencia. ¿Cuál es el final de los impíos? Es su destrucción. Y por eso, manera de conclusión, podemos resumir: el Antiguo Testamento sostiene la destrucción total de los impíos en un futuro escatológico. Las imágenes y verbos utilizados implican la cesación de la vida para los impíos. El fuego en los relatos e imágenes presentados tuvieron la finalidad de consumir, destruir e incinerar todo lo que era expuesto. De esta forma, la Biblia hebrea no presenta evidencias de que el pecado y el pecador existan por edades sin fin, ni el pecador viva en un estado de tortura eterna en el fuego. Tampoco hace referencia a un castigo post-mortem, ya que son raras las menciones de una escatología personal en el Antiguo Testamento. Las creencias universalistas también son rechazadas, ya que Jehová dará retribución a cada uno según sea su obra. La revelación veterotestamentaria presenta un panorama definido sobre el destino de los justos e injustos, que luego será tomada por los escritores del Nuevo Testamento como la base de su teología aniquilacionista para el pecado y los pecadores. Agradezco su presencia, su tiempo, y deseo que podamos cada día profundizar en la palabra del Señor.